19. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Okay. El bueno dejará herederos a sus hijos, a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Bueno, vamos a considerar estos versículos, son pocos ya los que nos quedan, pero hay aprendizaje de la palabra de Dios en estos proverbios. Recuerden que Proverbios es parte de la compilación de lo que es la poesía de la Biblia, o la parte poética, que comprende Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, y para algunos también Lamentaciones. Son escritos los proverbios por Salomón, el rey de Israel, el hijo de David, y tiene como propósito infundirnos, darnos sabiduría. Los proverbios, hermanos, deben leerse de manera como consejos para la vida diaria. No son leyes, no son mandamientos totalmente, como le puedo decir, automatizados o leyes que tienen que suceder siempre de la misma manera, pero en un sentido general son principios que aplican para todos los aspectos de nuestra vida. Prácticamente, hermanos, hay un proverbio que se puede adecuar o se puede aplicar a cada área de nuestra vida. Y aquí, hermanos, nos dice que el deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. Una de las virtudes o de las cosas que el creyente puede disfrutar cuando camina con Dios y cuando trata de agradar a Dios es que Dios nos enseña, hermanos, y nos concede aquellas peticiones que nosotros tenemos en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando nosotros tenemos anhelos, tenemos peticiones, tenemos deseos que van totalmente alineados a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios, esos deseos, hermanos, Dios los concede, Dios los cumple. Recuerde, la clave está en que nuestro deleite esté en Dios, que nuestros deseos tengan que ver con deseos apropiados y correctos. Tuve una enseñanza y la incluimos ahí en el libro del corazón inclinado hacia Dios, de los deseos del corazón. El problema que nosotros tenemos es que muchos de nuestros deseos no son correctos, no son espirituales. Hay deseos malos que nosotros tenemos, deseos carnales, deseos pecaminosos, deseos mundanos, y esos deseos Dios no puede concederlos. ¿Por qué? Porque van en contra de su voluntad, en contra de lo que Él nos manda en su palabra. Entonces, nosotros no podemos esperar que nuestros deseos sean cumplidos por Dios cuando nuestros deseos no son apropiados o correctos. Pero cuando cambiamos nuestra naturaleza, nuestra manera de pensar, y empezamos a deleitarnos en las cosas apropiadas, en las cosas correctas, nuestros deseos también empiezan a cambiar. Y antes que deseaba emborracharme y drogarme y hacer cosas indebidas, ahora hay una nueva naturaleza que produce en mí un deseo diferente. En Gálatas capítulo 5 nos explica el Señor sobre esa distinción o ese contraste entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. En Gálatas, les decía, capítulo 5, nos dice que los deseos de la carne son contra el espíritu, y los del espíritu, aquí está, vamos a ver dónde se alcanza a ver, aquí está, porque el deseo de la carne es contra el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces, mi carne es una naturaleza que ya traigo conmigo desde nacimiento,
se va desarrollando, se va corrompiendo conforme voy aprendiendo a discernir y distinguir entre lo bueno y lo malo, y la carne se va viciando. Recuerde que hablaba del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces mi carne está siendo corrompida y está siendo, hermanos, saturada de deseos incorrectos e inapropiados. Esos deseos conducen, como dice ahí el versículo 19, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicerías, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones. Esos deseos, hermanos, pues son deseos que batallan contra el alma, deseos que van en contra de la voluntad de Dios. Y cuando esos deseos se cumplen, hermanos, pues nos alejamos más de Dios. Pero el sentido de tener un deseo cumplido es un creyente que ha sido transformado por medio de la renovación de su entendimiento, y ahora los deseos ya no son carnales, ahora surgen en nosotros deseos de la naturaleza espiritual. Dice, contra el espíritu, y el deseo del espíritu es contra la carne. El Espíritu Santo ilumina, aviva nuestro espíritu para crear deseos hacia lo que es correcto y agradable. Por ejemplo, encontramos que Dios pone en nosotros un deseo por estudiar la palabra de Él, por estudiar la Biblia, y es la razón que usted se conectó esta mañana a esta transmisión. Usted no está aquí porque le gusta ver mi cara o porque le gusta oír mi voz. Usted está aquí porque quiere aprender de la palabra de Dios. Hubo un deseo dentro de usted de querer escuchar algo que Dios pudiera hablarle, y ese deseo no proviene de la carne, proviene del Espíritu. Hay veces que su espíritu le lleva a un deseo de querer ir a la iglesia. Sí, es increíble, pero sí sucede. Hay personas que sí les gusta ir a la iglesia, que sí tienen el deseo de escuchar y aprender la palabra de Dios. Hay gente, hermano, que le gusta sentarse hasta mero adelante, gente que le gusta estar atenta a la predicación, a la enseñanza. Y aunque parece algo extraño, hay deseos que surgen en nosotros por predicarle a otros de Cristo, por leer la Biblia, por estudiar, por leer libros, hermano. Y bueno, esos deseos no están en nuestra naturaleza humana y carnal, pero cuando empiezan a surgir es una evidencia de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que genera un deseo, un anhelo. Es como la palabra de Dios es identificada en 1 de Pedro capítulo 2 como leche espiritual no adulterada, y nos dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Cuando un bebé nace, hermanos, uno de sus instintos básicos y primordiales es la alimentación. El bebé necesita alimentarse y no necesitan enseñarle ni darle cursos. Por naturaleza, el bebé nace pidiendo comida y quiere estar constantemente pegado al pecho de su madre porque quiere alimentarse. Es un deseo natural que expresa la vida de ese bebé. Y bueno, hermano, una persona que ha nacido de nuevo debe tener un deseo inherente de alimentarse de la palabra de Dios, y por eso busca las cosas espirituales. Y cuando nosotros podemos ver esos deseos cumplidos, esos deseos satisfechos, hermanos, esos deseos llevados a cabo, nuestro crecimiento, nuestro aprendizaje, nuestra asistencia a la iglesia, ganar un alma para Cristo, apoyar la obra misionera y ver resultados, hermanos, positivos, eso nos trae regocijo, nos trae alegría al alma. Muchas veces, hermanos, tenemos anhelos en nuestro corazón, deseos por los cuales oramos. Algunos ni siquiera oramos por ellos, pero por los que oramos y vemos que Dios nos concede esas peticiones, a veces que usted y yo ni esperábamos, ni queríamos, ni siquiera podíamos ver la posibilidad de ver cumplido. Algo que Dios hace, hermano, para mostrar su amor muchas veces es, una vez que cambiamos nuestros deseos, Dios concede esas peticiones, esos deseos de nuestro corazón, los cumple para mostrarnos su amor y regocijarnos de los caminos de Dios y de su amor para con nosotros. Pero apartarse del mal es abominación a los necios. Qué triste, hermano, que mucha gente que no asiste a la iglesia y no quiere nada con Dios. ¿Por qué? Porque ellos saben que acercarte a Dios va a implicar hacer cambios en tu vida
y dejar cosas que sabes que a Dios no le agradan. Algunas personas dicen es que yo no voy a la iglesia porque ahí te van a prohibir tomar, te van a prohibir ir a fiestas, te van a prohibir drogarte, te van a prohibir cometer adulterio. Y en realidad la iglesia no tiene ningún poder de prohibir a la gente o de estar forzando a la gente a hacer lo que los líderes dicen. La iglesia no tiene ninguna autoridad para decirnos lo que tenemos que hacer. No es la iglesia quien debe decir o prohibir hacer algo. Es la palabra de Dios, es la ley de Dios. Aquí dice la Biblia, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Aquí nos dice la Biblia, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su compañero. Aquí nos dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es la Biblia que nos da instrucciones, hermanos, y nosotros debemos considerarlas. Pero mucha gente, hermanos, ve los principios de la palabra de Dios y considera como algo abominable, es decir, algo que no pueden ellos desear, que no pueden ellos anhelar el poder estar, hermanos, en las cosas de Dios, el poder, digamos, hermanos, cambiar su vida de alguna manera. Hay gente que para ellos es abominación, es algo indeseable, algo totalmente, hermanos, inaceptable que alguien quiera esperar que cambien su manera de vivir. No quieren dejar su alcohol, no quieren dejar sus drogas, no quieren dejar la inmoralidad, no quieren dejar sus malas palabras. Entonces hay personas, hermanos, que pues lamentablemente así van a ser toda su vida, nunca van a cambiar, no quieren nada con Dios. ¿Por qué? Porque son necios. Así es de que este versículo nos enseña, hermanos, que la actitud y la manera que nosotros vivimos va a identificar la clase de persona que nosotros somos. Cuando el creyente ve su deseo cumplido, puede tener gozo y alegría de saber que Dios está cuidando de él. Pero el necio, hermanos, no tiene ninguna esperanza. ¿Por qué? Porque ni siquiera considera la posibilidad de apartarse del mal y hacer lo que a Dios quiere que ellos hagan. Es muy interesante este proverbio. El versículo 20 nos da instrucciones, hermanos, acerca de las compañías. Este es un proverbio de los más conocidos que hay y dice que el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Hay muchos dichos, muchos refranes que tienen que ver con esto. Por ejemplo, en la cultura latinoamericana decimos que el que anda con lobos, aullar se enseña. El que se duerme con perros, amanecerá con pulgas. El que a buena sombra se cobija, no, el que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Dime con quién andas y te diré quién eres. Hay muchos dichos que expresan la idea de este proverbio y es una realidad, hermano. Una de las cosas más importantes que nos van a definir es cómo nosotros vivimos, cómo hablamos, qué creemos, qué pensamos, pero una de las cosas importantes que nos van a definir como seres humanos es quiénes son nuestras compañías, con quién andamos. El andar se refiere a la manera de vivir diaria, mis compañías, mis amistades, aquellas personas con las que yo me relaciono van a determinar, hermanos, quién soy y van a determinar mi futuro. Entonces, hermanos, debo tener mucho cuidado con qué personas me rodeo y de qué personas estoy, con quienes me estoy juntando. Dice la Biblia que el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Hay mucha información en la Biblia acerca de este asunto, hermanos, de lo que es las amistades. De hecho, si podemos recordar en el libro de las riendas espirituales del creyente, hay un capítulo que se llama Las riendas de las amistades. Este, déjeme lo busco porque hay hermanos, al menos 10 tipos de personas con las que Dios dice que yo no me debo juntar. Y bueno, basado en este versículo, tenemos que cuidar mucho con qué personas hacemos negocios, hacemos relación, con qué personas nos juntamos. En primer lugar, y bien rápido se los voy a mencionar, Dios nos dice que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Primera
a los Corintios, capítulo 6, versículo... no, es segunda a los Corintios, perdóneme. Segunda a los Corintios, capítulo 6 y versículo 14. Vamos a verlo aquí. A ver dónde se pueda ver. Aquí, muy bien. Aquí estamos. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas, qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Dios dice, no te juntes, es decir, no de una manera elitista o clasista o de una manera discriminativa, que Dios diga que no debemos hablarles ni saludarles, no. Cuando habla de un yugo desigual, está hablando, hermanos, de un vínculo, de una relación que hace compromisos con estas personas. Puede ser el matrimonio, puede ser un noviazgo, puede ser un negocio, puede ser algún tipo de amistad cercana que puede identificarse como un yugo desigual. En los tiempos bíblicos, hermanos, y hasta en muchos lugares todavía, se usa el yugo, que es una como vara o que tiene dos extremos, que tiene como propósito unir a dos animales de mismas características para poderlos amarrar y poderlos guiar para que puedan arar o puedan surcar la tierra y poder sembrar en esos surcos. Entonces el arado, hermanos, se ponía, o el yugo se ponía sobre los bueyes y el arado se ponía atrás. Y esos bueyes tenían que ser, en la ley está establecido que tenían que ser iguales, de la misma especie y de mismas características. Poner un yugo desigual implicaba, hermanos, que uno de los animales estaba siendo más, llevando más peso que el otro. Y eso causaba que se lastimara y se cansara más rápido uno de los dos, porque era el que llevaba el más peso. Por ejemplo, vamos a ver ejemplos de este asunto del yugo desigual. Aquí hay una imagen que podemos ver, está evidentemente generada por inteligencia artificial, pero yo creo que podemos usarla. Vamos a ver si la podemos poner aquí en pantalla, nomás para que se dé una idea de lo que estoy hablando. Aquí lo vamos a poner. Ahí está. Y lo revelamos aquí. Ahí está un yugo desigual. Imagínense poner a un buey, un animal grande y fuerte, con un asno que es de características más pequeñas y un poco más débiles. El yugo desigual provocaba una, que no pudieran ir derechos, otra, que uno se cansaba más que el otro y que terminaban por lastimarse o el más fuerte lastimar al más débil. Entonces un yugo desigual nunca va a conducir a una estabilidad, nunca va a conducir a una buena armonía. Por eso Dios nos dice, no te unas en un yugo desigual con los incrédulos. Tiene que haber una misma naturaleza y una correspondencia tanto en peso como en similitudes de naturaleza, en todos los aspectos. Dios dice, no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos, porque no hay nada que ver, no hay nada de relación entre la justicia y la injusticia, la luz y las tinieblas, Cristo con Belial, el creyente con el incrédulo. Debemos evitar ese tipo de relaciones con personas, hermanos, que no son cristianos. Y eso está en la ley. Deuteronomio 22:10 dice, no ararás con buey y asno juntamente. Debemos aprender a tener una separación de ese tipo de personas. Entonces, hermanos, esa gente no debemos convivir o compartir mucho tiempo con ellos. También Dios nos manda cuidarnos de personas, hermanos, que enseñan falsa doctrina. Mire Romanos 16:17. Romanos, aquí está atrásito, 16 y versículo 17. Aquí está. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotras habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Fíjese lo que dice ahí, que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas
engañan, dice ahí, los corazones de los ingenuos. Entonces, Dios nos dice, cuidado no juntarte con personas que andan enseñando falsa doctrina, que andan enseñando cosas que no van de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con la falsa doctrina. Tenemos que apartarnos de personas que están enseñando una doctrina diferente a la que nosotros hemos aprendido. Segunda de Tesalonicenses 3:6 también nos enseña, el Señor nos da instrucciones para apartarnos de personas que andan desordenadamente. Os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Palabra desordenada refiere a personas, hermanos, que son ociosos. La palabra a tactos en griego se refiere a personas que no están alineadas, que no están siguiendo las mismas metas y propósitos que tiene la iglesia. Persona desordenada es una persona que no está haciendo nada. Mire versículo 10. Porque también cuando estábamos os ordenábamos, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andaban desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Esto es la distinción de personas que andan desordenadamente, personas que no están haciendo nada, pero que se andan metiendo en la vida de otras personas. Dios dice, no te juntes con ese tipo de personas. Debemos apartarnos de personas que andan desordenadamente. Mire 1 Corintios 5:9. También nos manda apartarnos de personas que no andan fielmente en las cosas de Dios. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, idólatra o maldiciente o borracho, ladrón, con el tal dice, ni aún comáis. Entonces el creyente debe cuidar con qué personas se está juntando. Dice la Biblia, si andas con sabios, vas a ser sabio, pero si andas con necios, con personas que andan en falsa doctrina, que andan ociosos, sin hacer nada para el Señor, personas que andan desordenadamente, que son inconversas, que no quieren nada con Dios, vas a terminar por ser influenciado tarde o temprano por ellos. Proverbios 29, mire, hay otra clase de persona que Dios nos advierte que no debemos juntarnos y son personas, hermanos, Proverbios, dije, Proverbios 20:19, ¿ok? Proverbios 20:19, ¿dónde estamos? 20:19. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, dice, con el suelto de lengua. No te entremetas con las personas chismosas. Dios dice, no tengas compañerismo con personas que andan sueltos de lengua, que andan totalmente, hermanos, esparciendo rumores, chismes, comentarios indebidos acerca de otras personas. No debemos juntarnos con los chismosos. Cómo nos encanta a todos el chisme, ¿verdad? Pero Dios dice, el que anda con necios será quebrantado. Si te juntas con personas chismosas, hoy vas a estar hablando de otra persona con ellos, al rato ellos van a estar hablando de ti y vas a terminar por sufrir consecuencias de esas acciones. Proverbios 22 nos dice también, hermanos, Proverbios 22:24. Ok, vamos a ver, 22:24. Dice aquí, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Otra persona con la que no debemos juntarnos, personas que son corajudas, que son iracundas, que son personas fáciles de enojar. Una persona que tiene un temperamento muy fuerte, hermanos, tarde o temprano va a explotar, va a estallar y va a lastimar a los que estén cercanos a él. Con palabras o con acciones, Dios dice, mantén tu distancia
de esas personas necias, porque te van a hacer daño, te van a destruir. Dice la Biblia que el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la ira. Debemos aprender a apartarnos de personas, hermanos, que son iracundas. Mire Proverbios 21:19. Dios dice, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Y es una realidad, hermano. Personas de mal carácter no son buenos compañeros. Proverbios 24:21 nos advierte a no juntarnos, hermanos, con los veleidosos. Dice, teme a Jehová, hijo mío, al rey, y no te entremetas con los veleidosos. ¿Quiénes son los veleidosos? Veleidosos son personas, hermanos, que nunca terminan nada. Personas que un día dicen una cosa y no la hacen, y luego hacen otra, y luego hacen otra, y al final nunca hacen nada, o nada más dicen que hacen, pero no hacen nada. Una persona que no concreta sus planes, una persona que es inestable, que un día anda de buenas y otro día anda de malas, no sabes cómo va a estar, no sabes qué va a hacer, dónde va a estar, porque es veleidosa, una persona que no puede concretar absolutamente ningún proyecto, ningún plan, ninguna meta en su vida. Así es de que Dios nos enseña, hermanos, a cuidar nuestras amistades. Mire aquí versículo 19, no te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de ellos. El cristiano debe aprender a no tener relación con personas malignas que practican, que profesan y que hacen lo que es malo. Proverbios 13 nos enseña a cuidar mucho nuestras amistades. Mira, un consejo, hermano, que mucha gente da de liderazgo es este. Decide qué persona tú quieres ser y luego busca personas que te puedan ayudar a llegar a ser el tipo de persona que quieres ser. Busca amistades que puedan aportar a tu vida, que te hagan crecer espiritualmente, de quienes puedas aprender, de quienes puedas recibir enseñanza, instrucción, corrección de vez en cuando. Y esas personas, considéralos tus amigos. Pasa más tiempo, hermano, con personas que puedan aportar a tu vida que con aquellas personas que te hacen perder valor como persona, como moral, espiritual, que te sacan lo peor de ti. Es muy importante, hermanos, esta decisión en nuestra vida porque de ello va a depender el éxito o fracaso en las cosas que hagamos. El éxito de una persona, hermanos, que trasciende en cualquier proyecto, en cualquier meta, es alguien que se rodea de personas más sabias, más inteligentes y capaces que ella. Un segundito, por favor. Una disculpa, hermanos. Entonces, ¿con quién nos juntamos? Va a determinar la clase de personas que vamos a ser. ¿Quieres llegar más arriba en tus aspiraciones espirituales, económicas, profesionales, en cualquier aspecto, hermano? La clave está en escoger bien tus amistades. Es algo que yo aprendí hace años atrás, hermano. Yo aprendí que la mejor manera de crecer es juntarme con personas que están más arriba espiritualmente o ministerialmente que yo, y la meta es buscar amistad con esas personas, asociarme con ellos y tratar de aprender de ellos. Por ejemplo, hace unos 7 años atrás visité la primera iglesia bautista de Hammond, Indiana, y vi lo que Dios está haciendo en esa iglesia con el pastor Andy Gómez. Pastor Andrés Gómez es mi amigo y yo tengo el gusto de nombrarlo como tal. Cuando yo estuve ahí, hermano, estuve preguntando con los hermanos algunas cosas acerca del pastor Andrés Gómez, de cómo es su ministerio, cómo lo percibían los mismos hermanos. Y la verdad, hermano, yo es lo que escuché del pastor, sin conocerlo, me impresionó mucho su ministerio, su predicación y lo que los hermanos opinaban de él.
Entonces yo busqué al pastor y con mucha franqueza, a lo mejor hasta imprudente, pero hablé con él y dije, pastor, si yo lo invito a mi iglesia, ¿usted viene o se fresea? Así le dije esas palabras. Este, el pastor se rió y me dijo, no, sí voy. Lo invité a la iglesia, hermano, para que nos predicara. Vino a predicarnos. Y desde esa vez, hermano, yo decidí, este hombre debe ser mi amigo. Debo hacerme su amigo porque hay cosas que yo puedo aprender de él. Muchos piensan, que porque te invita a predicar o porque esto, porque el otro. A mí eso no me importa, hermano. A mí no me importa trascender, no me importa que me inviten o no me inviten, no me interesa estar en alguna plataforma, en alguna conferencia. Ya pasé esa etapa de mi vida cuando era joven que quería ser conocido y reconocido. Ya esos motivos ya murieron en mí, hermanos, hace muchos años. Ahora lo que yo anhelo a mis 44 años es juntarme con personas más inteligentes, capaces que yo, que puedan aportar a mi vida, que puedan darme consejos, que puedan corregirme, que puedan decirme, hey, eso que estás haciendo no está bien, esto podría ayudarte, esto podría beneficiarte. Y hay una lista, hermanos, como de 10 amigos que yo puedo contárselos y mencionárselos por nombre. Solamente menciono al pastor Andrés Gómez, pero hay un pastor en San Diego, Crescencio Díaz, que es amigazo mío del alma, de corazón, hombre muy sabio, muy sensato. Y estos hombres, hermanos, que yo tengo en mi lista de amigos, y se las puedo mencionar sin ningún problema, son hermanos a quienes yo acudo a buscar consejo, a quienes yo puedo ir sin temor a que me vayan a juzgar o qué van a pensar de mí. Pues ya me conocen, ya no hay nada peor que pensar de mí que conocerme, pero yo quiero crecer, quiero aprender, quiero mejorar. Entonces, estas personas han dado un aporte valiosísimo a mi vida y si alguien me pregunta, eh, no estamos haciendo mucho, no estamos triunfando mucho, pero lo poco que Dios está haciendo, alguien me pregunta, ¿cuál es la clave? Es tu desarrollo personal. Y una de las áreas del desarrollo personal de tu liderazgo es lo que sabes, lo que haces, lo que has hecho. Esto lo dijo John Maxwell, ¿verdad? En sus cursos de liderazgo y sus libros. Entonces, la clave del éxito en liderazgo es, número uno, lo que sabes. Es decir, qué has aprendido, lo que estás haciendo en este momento, qué estás haciendo, lo que has hecho en el pasado, lo que has aprendido. Y número cuatro, con quiénes te estás rodeando, con quiénes te estás juntando. Hay personas, hermanos, con las que a mí me gustaría ser relacionado, identificado, pero sobre todo de las cuales quiero aprender. Pero hay personas en el ministerio, aún pastores, que yo observo y digo, no hay mucho que yo quisiera aprender de esta persona. Algo puedo aprender, pero no me interesa mucho seguir esa línea de ministerio, de pensamiento, filosofía que él tiene. Entonces trato de evitar, sin ser grosero, sin ser altivo, el tener compañerismo con esas personas, pero hay personas que a mí me interesa porque yo puedo percibir que hay sabiduría y déjeme decirle, la sabiduría se contagia. Entonces, parte de las fuentes de sabiduría que ya les enseñé en capítulos pasados es que una persona que anhela ser sabia tiene que buscar las fuentes de sabiduría. Número uno, Dios da sabiduría. En Proverbios 2 dice que Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Entonces tenemos que orar todos los días que Dios nos dé sabiduría para ser sabios. Dice el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. La primera fuente de sabiduría es pedírsela a Dios, orar a Dios por ella todos los días porque viene de Él. La segunda fuente de sabiduría, hermanos, es sin duda la palabra de Dios. Salmo 119, también Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entre más leas la Biblia y más te llenes de conocimiento bíblico, más sabiduría vas a poder tener en tu vida. Número dos, sabiduría viene de la Biblia, de orar por ella,
de leer la Biblia. Entre más Biblia leas, más sabio vas a ser. Número 3, la sabiduría viene de personas que son sabias. Aquí está el versículo que podemos nosotros aplicar. El que anda con sabios, sabio será. ¿Tú quieres que te dé gripe? Júntate con alguien que esté agripado. ¿Quieres que te dé influenza? Júntate con el que tiene influenza. Con todas las enfermedades que son contagiosas, ¿verdad? Pero si quieres tener sabiduría, júntate con personas que son sabias. No es muy complicado este principio, hermano. La persona más necia, más testaruda, más incapaz, tiene la capacidad de poder analizar quién es más inteligente. El problema es la soberbia. Cuando tú te crees más sabio que otros, pues no vas a encontrar a nadie. Por eso gente, hermanos, lo que hace es aislarse de la sociedad, del mundo, sentirse nadie es digno de que yo le hable, yo no convivo con nadie, yo no hablo con nadie. Es pura arrogancia, es pura altivez, pura sabiduría. A mí no me importa que la gente piense que yo soy ignorante, hermano, porque lo soy. A mí no me importa que la gente piense que soy un burro, porque lo soy, pero quiero dejar de serlo. Entonces, enséñame, quiero aprender, yo soy bien preguntón, yo soy, hermano, una persona bien clara, bien transparente. A mí no me gusta la política, no me gusta andar fingiendo, andar aparentando lo que no eres. A mí me gusta ser claro y transparente. Güey. Yo te voy a preguntar algo y si no me importa que pienses que soy torpe o que es una pregunta. Yo en la escuela, hermanos, siempre tuve las mejores calificaciones, pero siempre fui el más preguntón. Y a veces preguntas, a ver, maestro, perdóneme, pero no entiendo nada, ¿me puede volver a explicar? Y todos, así, en el salón. Lo siento, yo no soy tan inteligente, yo necesito agarrar bien la idea. Y luego en los exámenes yo sacaba 10 y todos reprobaban. ¿Por qué? No querían la explicación, no porque ya lo hubieran entendido, sino porque les aburría escuchar la clase. Y yo no, yo quería entender, yo quería comprender, asimilar. Y hermano, esa es la razón y la clave del éxito en los negocios, en lo profesional, en lo financiero, en lo espiritual, en lo familiar. Hermano, la clave para el éxito, gracias. La clave para el éxito, ya llegó la gasolina, mire, tengo un hijo que está de vacaciones y mire qué bonito mi niño. Me trae mi café, ¿verdad? Gracias a Dios. La clave para el éxito es rodearte de personas. Miren, una persona que llega a ser alcalde, gobernador o presidente puede tener muchas carencias, pero si sabe rodearse de las personas adecuadas, esa persona va a tener éxito. Miren, el presidente de los Estados Unidos, el electo Donald Trump, para mí es una persona muy imprudente y tiene muchos defectos, pero tiene una gran virtud. Se rodea de personas capaces. Tiene un staff que es, creo yo, que es los causantes o los que provocan el éxito de su campaña y de que ahora sea presidente. Sé que a muchos no les gusta, pero yo observo y algo que veo es que a veces la clave no es saberlo todo, sino rodearte de personas que saben más que tú y poder tener acceso a esas personas para obtener de ellos, hermanos, beneficio. Entonces, yo he decidido buscar personas en mi vida de las cuales puedo aprender, pero también he decidido rodearme de personas a las cuales yo les puedo aportar algo. Entonces, es una perfecta círculo virtuoso. Tú recibes de otros sabios y lo poquita sabiduría que agarras, tratas de compartirla con otros que así lo necesitan. Entonces estás recibiendo y dando, recibiendo y dando. Y esto funciona como una maquinaria perfecta, hermanos, que entra en armonía con el plan de Dios y Dios hace que esta sabiduría se propague a otras muchas personas. Qué tremendo principio, hermano. Muchas de las cosas que nos pasan
es motivado, hermanos, por la clase de personas con las que nos juntamos. Fíjese que me he dado cuenta que incluso en la iglesia hay hermanos, ya ha escuchado ese dicho que dice, Dios los hace y ellos se juntan. Hay personas, hermanos, que empiezan a tener un mal espíritu y empiezan a murmurar y criticar y amargarse en la iglesia. Y es bien notorio, hermanos, que estas personas se empiezan a apartar y luego se empiezan a segregar, ¿qué quiere decir? Se empiezan a buscar los grupitos para definirse, ¿verdad? Y empiezan a hacerse los rinconcitos de la murmuración, de los rinconcitos del chisme, los rinconcitos de personas amargadas y frustradas. O los ves bien definidos con su cara allá nomás murmurando y hablando, pero es porque empezaron a juntarse con personas que no debían. Empezaron a escuchar cosas que no debían, y el que anda con sabios, sabio será, más el que se junta con necios será quebrantado. Haga una depuración, hermano, de sus amistades y de las personas con las que convive y pasa tiempo. Haga un análisis serio y diga, ¿esta persona realmente me hace una mejor persona? Cuando me junto con él y con ella, me vuelvo carnal, me vuelvo chismoso, me vuelvo una persona improductiva. Empiezo a decir y a sacar una versión de mí que yo no quiero ser, y empiece a limitar el tiempo que se junta con esa persona. Y establezca en su vida unas 2 o 3 personas que cuando se junta con ellos, usted es la mejor versión o produce que usted sea mejor persona. Usted sepa, estas personas son las que menciona este proverbio, las que debo juntar, con las que debo relacionarme, con las que debo pasar tiempo. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Está tremendo ese principio. Proverbios 13:21 dice que el mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Hay un pensamiento en el Antiguo Testamento que se llama la retribución mecánica. Un pensamiento del Antiguo Testamento es la teología de la retribución, se le llama. Esta teología de la retribución enseñaba que si tú haces algo malo, te va a pasar algo malo. Y si tú haces algo bueno, te va a pasar algo bueno. El problema con esta teología pasaba en que lo generalizaban demasiado al punto que cuando a alguien le pasaba algo malo, la conclusión lógica era, de seguro hizo algo malo, ¿verdad? No siempre aplica así. Ahora, tenemos que entender que es un modo de pensamiento antiguo, un modo de pensamiento de, del Antiguo Testamento. Muchos, los amigos de Job, tomaron este criterio para juzgar a Job, y ellos se equivocaron en ese criterio. Entonces, no tenemos que tomar esto como una regla absoluta que siempre va a suceder inmediatamente. Este es el punto. Sí va a suceder, pero a veces no de la manera que nosotros pensamos, ni en el tiempo que nosotros pensamos. Pero el mal va a perseguir a los pecadores, y ¿sabe qué va a pasar con ellos? Los va a alcanzar, tarde o temprano. Mire, hay un pasaje en Números que Moisés, ¿se acuerda usted? Le dijo a las tribus de Rubén y de Gad que se quedaron del otro lado del río, mas si así no lo hacéis, habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado, fíjese lo que dice, os alcanzará. ¿Dónde está? Ahí se alcanza a ver. Vuestro pecado os alcanzará. Ellos, les dijo Moisés a ellos, miren, ellos se van a quedar del otro lado del río, está bien, dice, pero tienen que venir y ayudar a sus hermanos a conquistar la tierra. Cuando haya terminado de conquistar todas las naciones, ustedes se regresan. Pero si ustedes no lo hacen así, ustedes van a pecar, porque van a faltar a su responsabilidad, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, el es pecado, y tu pecado te alcanzará. Entonces, más o menos es el sentido de esta frase, de este proverbio, que el mal perseguirá a los pecadores. Va a ir atrás de ti ese pecado, y un día te va a alcanzar,
y las consecuencias del pecado van a llegar. Hermano, hay una ley irrefutable, ¿sí? Un pastor que ya falleció vino a predicar a nuestra iglesia, era americano, no hablaba mucho español, estoy hablando de hace como 30 años atrás, y predicó un mensaje, hermano, que nos impactó a todos. El mensaje se llamaba Peca y paga. Peca y paga. No recuerdo los puntos del mensaje, no recuerdo el texto, no recuerdo muchas cosas, pero recuerdo esa frase. Y la idea de ese mensaje es que el pecado trae consecuencias. Siempre trae consecuencias. Hay un mensaje que yo predico que se llama las cicatrices del pecado. Este mensaje pone como ilustración de qué manera, hermanos, cuando nosotros nos herimos, o de qué manera cuando nosotros nos lastimamos de una manera fuerte, ah, el cuerpo tiene la capacidad de sanar, pero siempre después de que las heridas sanan, quedan cicatrices. Y las cicatrices son recordatorios que nos enseñan a nosotros lo doloroso que fue esa experiencia. Dicen que el tejido que se rompe o que se abre de la piel es sustituido por tejido conectivo, que es similar a los músculos, y la consistencia es diferente a la piel de nosotros, es más dura. Se cree para algunos que es un error o un defecto eh, en la regeneración de la piel, pero no, yo pienso que Dios lo hizo a propósito para que no olvidemos el dolor que causan esas cicatrices. Yo aquí en mi nariz tengo una cicatriz que me atraviesa toda la nariz por un accidente automovilístico. Cada vez que veo esa nariz, hermano, recuerdo ese accidente y cada vez que llueve, yo iba de copiloto esa vez. Cada vez que llueve íbamos en un vehículo, el vehículo frenó, derrapó y se impactó. Y cada vez que llueve yo tengo mucho temor de manejar rápido en la lluvia. ¿Por qué? Porque recuerdo esa cicatriz, recuerdo la herida de haberme impactado sin cinturón de seguridad contra el parabrisas. Entonces, hay pecados, hermanos, que lastiman gravemente y aunque Dios perdona el pecado y Dios sana y quita los efectos, las consecuencias, más bien la condenación del pecado, pero no las consecuencias. Las consecuencias Dios no las quita. Dios quita el efecto condenatorio del pecado, pero no quita las consecuencias. Personas que se emborrachaban mucho, hermano, Dios los perdona, sí. Dios los cambia, sí. Pero no pueden evitar que más adelante puedan tener cirrosis hepática o enfisema pulmonar los que fumaban mucho. Las consecuencias del pecado vienen y ese mal nos perseguirá para toda la vida. Por eso no vale la pena, hermanos, no vale la pena vivir en el pecado, porque esas cargas, esas heridas, cicatrices, nos van a perseguir por toda la vida. ¿Sabe? Dios promete olvidar nuestros pecados. Es decir, en Miqueas capítulo 7 dice la Biblia que echará nuestros pecados en lo más profundo del mar y no, dice, no me acordaré más de sus pecados. Dios decide olvidarlos, no porque no tenga la capacidad de recordarlos, sino porque Dios decide no traerlos a la memoria. Pero Dios nunca nos promete que nosotros vamos a olvidar nuestros pecados. ¿Por qué, hermano? Porque debemos recordar lo triste, lo dañino y doloroso que es el pecado en nuestra vida. Usted comete adulterio, fíjese, estaba en Perú, hermano, tremenda historia. Estaba en Perú y se me acerca un joven que tenía meses de ser salvo. Este joven se me acerca llorando y me dice, pastor, en las noches, cuando yo duermo, mis sueños son terribles, son asquerosos, son repugnantes. Dice, yo me levanto llorando, ni quiero dormirme, porque cada que cierro mis ojos y me duermo, se vienen a mi mente escenas y recuerdos y pensamientos tan malvados que no puedo quitarlos de mi mente. ¿Qué hago?
Y bueno, pues estuve hablando con él sobre llenar su mente con la palabra de Dios y que llegaría a un punto en que la palabra de Dios abundaría en él más que el pecado y que sus pensamientos podrían ser sus sueños, podrían ser de alguna forma purificados, pero le dije, todas esas cosas que viste, que experimentaste y que conociste antes de ser salvo, lamentablemente te van a perseguir toda tu vida. Es una lucha que siempre vas a tener. En la Biblia se identifica como la concupiscencia. La concupiscencia, la acción de los deseos y recuerdos que tenemos en nuestra mente que nos persiguen toda la vida. Entonces, hermanos, este es un principio que debemos considerar. Para los justos serán premiados del bien. Híjole, hermano, todavía me faltan 4 versículos. Ya me voy a acabar el tiempo, tenemos que irnos. Proverbios 13:22, el bueno. Ahora, recuerde que no hay nadie bueno, solo Dios. Pero en un sentido poético, el bueno es el que hace lo que es correcto, lo que es agradable ante los ojos de Dios. Dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. La herencia de la que se refiere aquí, hermanos, no es una herencia económica, porque tenemos que entender que aunque en la Biblia se habla mucho sobre la herencia, sobre la heredad, sobre la tierra como algo sagrado, pero le pertenecía a Dios y Dios quería que el pueblo de Israel mantuviera su heredad, era muy importante el significado que tenía la propiedad en Israel, porque la tierra le pertenecía a Dios y Dios quería que el pueblo de Israel mantuviera la posesión de esa tierra, porque es algo que hasta hoy en día se pelea mucho. Entonces es diferente para el judío que para nosotros hoy en día. Tenemos que entender, hermanos, que hoy los padres se enfocan demasiado en dejarle a sus hijos un legado económico. Pero ese legado, hermanos, no les va a ayudar en nada. Un premio Nobel de Economía dijo que la herencia es un error de cálculo. Dijo esas palabras. Quiere decir, hermano, que si usted trabajó de tal manera que usted tuvo que dejarle algo a sus hijos, usted trabajó más de lo que debió trabajar. Porque nosotros debemos trabajar para lo que necesitamos. Si trabajamos más de lo que podemos gastar en nuestra vida, entonces trabajamos de más. Y lamentablemente perdimos en consecuencia cosas que para ganar dinero que tuvimos que sacrificar. Entonces, hermanos, la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es la herencia espiritual. Fíjese lo que dice en Proverbios 27. Dice, camina en su integridad el justo, y mire lo que dice, no le atino aquí, sus hijos son dichosos después de él. Entonces, una persona que se enfoca en la integridad y en hacer la justicia, en vivir para Dios, le va a poder dejar a sus hijos la mejor herencia. ¿Por qué, hermano? Porque les va a enseñar lo básico para que no necesiten y le falten nada. En Proverbios, ahorita les voy a recordar. Déjenme ver. Sí. Ok, es el Salmo 34. Dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Si usted le enseña a sus hijos el temor de Dios, les enseña a trabajar y a producir dinero con sus propias manos, es decir, a ser responsables, a ser organizados, a ser espirituales y poner a Dios primero, sus hijos nunca van a batallar por nada.
Pero si usted trabaja para dejarles una casa, ¿qué va a pasar con la casa, hermanos, que usted le deja? Entonces usted pasó 30 años pagando una casa y luego se las deja a sus hijos, se van a andar peleando por ella, se van a andar matando. Y luego resulta que la van a terminar vendiendo, dividirse el dinero, cada quien se compra un carro, uno lo choca, el otro se mata, Dios no quiera, pero se les acaba el dinero, se les acaba el carro y se acabó la herencia. Lo que usted tardó 30 años para pagar, ellos en 2 años se lo van a echar, y si no es que menos. ¿Por qué, hermano? Porque la herencia que usted les puede otorgar, no va a beneficiarles más allá de lo que puedan gastarles. Si no les costó, no lo van a cuidar. Pero la mejor herencia que usted puede dejarles es conocer a Dios. La mejor herencia es el temor de Jehová, enseñarles a trabajar, a ser responsables, a ser íntegros, a ser buenos administradores, a poner a Dios en primer lugar. Y hermano, sus hijos van a tener éxito donde los pongan. Muchos hoy en día piensan, no, es que mis hijos tienen que ser alguien en la vida, les voy a dar una carrera profesional. Ahora yo no estoy en contra de estudiar, yo mismo he estudiado y pues he tratado de seguir aprendiendo siempre. Pero un papel no te va a hacer alguien en la vida. Un título no te va a hacer mejor persona. Lo que tus hijos necesitan no es un título, lo que necesitan es temor de Dios en su vida. Y si tú eres una persona sensata, prudente, que practica lo bueno, no solamente tu legado va a llegar a tus hijos, sino a los hijos de tus hijos, a tus nietos, bisnietos, tataranietos. Pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Al final de cuentas, hermano, son aquellos que Dios decide otorgarles la bendición, los que van a recibir sin esforzarse demasiado. Y bueno, vamos a terminar con este capítulo. De verdad, se me acaba el tiempo y no se me acaba, ¿verdad? La enseñanza. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, más se pierde por falta de juicio. Hermanos, lo siento, pero vamos a tener que dejar pendiente los últimos 3 versículos, porque de mire, pues hasta escribí un libro sobre este versículo. Mire, 272 páginas que hablan sobre ese tema, el barbecho de los pobres. Entonces, vamos a terminar aquí la transmisión de hoy. Vamos a retomar sobre este asunto del barbecho de los pobres. Voy a hablar un poquito sobre ello y luego vamos a hablar también, hermanos, de la disciplina en el hogar, porque es un tema muy extenso también que sí quiero enfatizar, y sobre la bendición de poder ser saciados. Entonces, 3 versículos nos quedan, los vamos a dejar pendientes y vamos a hablar sobre ellos. Probablemente mañana no pueda,